Bueno, mis niños, como les estaba diciendo, vamos entonces a ver el uso de la Z. Bueno, me dicen si allí vemos bien la letra. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, ¿cuándo usamos la letra Z? Entonces, se escribe con Z. Primero, las palabras terminadas en ansa y o anso. ¿Listo? Este va acá. Bueno, ¿cuáles son las excepciones? ¿Quién me recuerda qué es una excepción? O sea, que hablamos de excepciones y va gansa con S y mansa con S. ¿Quién me recuerda qué es una excepción? Bueno, si yo digo, los niños de cuarto, todos los niños de cuarto se conectaron, excepto Camilo. ¿Cuál es la excepción? ¿Quién es la excepción allí? Camilo. 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 Exacto, entonces una excepción es alguien que no cumple con lo que se dijo anteriormente. Entonces, ¿qué pasa con esta excepción? Son palabras que no cumplen la regla que acabamos de mencionar. Lo voy a subrayar en rojo para que nos quede frente. Lo voy a poner otro color. Eso. Entonces, las excepciones son esas palabras que no cumplen la regla, que se salen de la regla, que a pesar de que acá dice que las palabras terminadas ahí, cuando dice las palabras terminadas se refiere a todas. ¿Qué pasa? Que hay excepciones, o sea que hay unas que no cumplen esa regla. ¿Cuáles son? Gansa, que se escribe, o ganso, que se escribe con S, y manso, mansa o manso. Si alguien como sumiso, tranquilo. Esas son las excepciones. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos? Adivinanza, termina en ansa, miren. Vale. Mudanza, termina en ansa. Panza, termina en ansa. Para que termine en asgo podríamos utilizar liderazgo. Liderazgo. Y termina en asgo. Y allí está en el ejemplo, con ansa y asgo. ¿Listos? Esa es la primera regla. Todas las palabras terminadas en ansa y asgo terminan o llevan el uso de la Z. ¿Listo? Y pues excepto gansa y mansa, que son las excepciones. De aquí para abajo es más sencillo porque no tienen excepciones. Yo creo que es como más de rapidez, palabras que nosotros sabemos que terminan en esos, en es, esa, as, os. Entonces, las terminaciones en es, esa, as, os son palabras que sabemos que automáticamente nuestro cerebro asimila que llevan Z. Miren, esa, belleza, tiene el uso de esa. Pureza, termina en esa. Fugaz, termina en as. Entonces lleva Z. Rigidez, Termina en... señor. Esto, en las excepciones de la primera regla, ¿hay más excepciones o esas son las dos únicas? Hay más excepciones, solo que hay palabras que nosotros no usamos como mucho en nuestro vocabulario. ¿Sí? Entonces, como las más comunes o las más relevantes del vocabulario que nosotros usamos son esas dos. Y es más, a veces gansa no es que la utilicemos mucho. Listo, Pero gracias. bueno, mi amor, sí son palabras que están dentro de nuestro vocabulario. Señor Duan, que me levantó allí la manita. Profe, como González no cumple con la regla. Ya vamos a ver esa, es que esa está en la siguiente regla. Entonces, aquí son palabras generales o nombres abstractos, ¿sí? Nombres, todos los nombres que ustedes dicen esos nombres, ni idea, normalmente llevan Z, normalmente. Ahí pues como los nombres no tienen ortografía, cada uno pues lo escribe diferente, ¿cierto? Pero
Si cumple la regla ortográfica, pues llevarían Z. Ahora, vamos con la que sigue, que es la que menciona Duván, que son las terminaciones is, es, os, as. ¿Sí? Pero son de los nombres patronímicos. ¿Qué significa o qué son los nombres patronímicos? Son esos nombres que vienen como de los padres. ¿Sí? Entonces, si el papá se llama, un ejemplo, si el papá se llama, no sé, Josué, el hijo se llama Josué. ¿Sí? Javier, Entonces, dale bueno. exacto. Si el papá se llama Javier, entonces el hijo se llama Javier. Si el papá se llama Juan, el hijo se llama Juan. Esos son nombres patronímicos. ¿Qué cosas o qué nombres podrían ser más exactos o más patronímicos? Los apellidos. Todos tienen el apellido o de la mamá o del papá. Y algunos tienen los dos, el del papá y mamá. ¿Cierto? Esos son entonces los nombres patronímicos, que es de los padres, patronímicos de los padres. Entonces, normalmente, ¿cuáles son? Los apellidos. Entonces, si terminan en is, es, os, as, llevan Z. Aquí está el ejemplo, Rodríguez. Ruiz Sánchez. Villamizar. Ruiz. Así se llama un amigo de mis primos, Ruiz. Sánchez, termina en es. Yo vamos a poner el mío, para que no me olvide. Ramírez. Profe, y Flores, el apellido de... Flor, muy bien. Allí está otro ejemplo. Profe, mi apellido es Ortiz. Ortiz, termina en is. González. Muy bien. Jiménez. Ortiz. Hernández. Profe, yo soy López. Mi apellido es Ay, Mi apellido es Flores. Profe, Ya lo conocen profe, ahí. pregunta. Mi apellido es Blanco. Profe, mi apellido es López. Profesora, mi apellido es Flores, pero sin tilde. Ah, bueno. Profe, Mencionaron varios que se me escapan. Termina en S. Profe, mi apellido es Aguilar Blanco. profe, Sí, señor. ¿Díaz es con Z o con S? Hay unos que son con Z y hay otros que son con S. Ah, Entonces, si tú tienes apellido Díaz con Z, vale también, porque termina en is. Bueno, mis niños, allí yo sé que me faltaron varios apellidos de compañeritos o de chicos de cuarto. Allí los pueden poner como ejemplo. Sí, Le faltaron apellidos. me faltaron muchos. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta regla es súper sencilla. ¿Sí ven? Son los nombres patronímicos. Normalmente son o los nombres que son repetidos, o sea, que el papá se llama de cierta forma y termina en Z o tiene el uso de la Z, entonces el hijo de una vez también le ponen el nombre del papá. Esos son nombres patronímicos. ¿Qué nombres nosotros recibimos de los papás? Pues los apellidos. Y todos los apellidos que terminan en is, es, os, as, van con Z. ¿Listos? Mi segundo Entonces, nombre es el de mi papá, Javier. Muy bien. Entonces, primera regla, todas las palabras que terminan en ansa y asgo. Segunda regla, todas las palabras o nombres abstractos, sí, normalmente son palabras, todas las palabras terminadas en es, esa, as, os. La tercera regla, todos los apellidos, por así decirlo, en resumidas cuentas, que terminan en is, es, os, as. Esas son súper sencillitas. Si se dan cuenta, la mayoría son repetidas. Termina en blanco. No lleva Z. ¿Listos? Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí hay terminaciones repetidas en la segunda y en la tercera regla, que terminan en as, terminan en os, terminan en es. Y también están los apellidos de esas terminaciones. Entonces ya vamos memorizando que todas las terminaciones en as, es, is, os, van con Z. Y la última, que es también muy sencilla, porque son solo dos, igual que en la primera. Son las palabras terminadas en iso o isa.
mestiza. Mira, aquí lo subrayo, mestiza. Cobrizo, es como un color. Enfermiza. Cuando uno se prende la gripa. Ajá, movediza o movedizo, cualquiera. Profe, ceniza. Ceniza. Profe, tierra movediza. Tierra movediza. 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 Ustedes dicen, ay, tiene una cortina movediza o tiene una puerta movediza. Viene de movimiento, algo que se puede mover. O la tierra, o la arena movediza arena. que se lo come a uno. Exacto, la arena movediza que también se mueve. Viene de movimiento, se mueve y lo succiona. Entonces, están súper sencillas. Esa Es tierra grabarnos que las se lo coma a uno. terminaciones. Ujú. ¿Listo? Profe, ¿qué es lo Señor. que hace qué es lo que hace que la tierra se lo coma a uno? El movimiento, mi amor. Que no es tierra compacta, sino que dentro tiene como un movimiento, entonces lo que va haciendo lentamente es como abriendo espacio para que el peso se vaya hundiendo. ¿Listos? Entonces, mis niños, 4 reglas súper sencillas, prácticamente son 3. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí se repite es, as también está, os. ¿Sí ven? Entonces es prácticamente 3 y es grabarnos las terminaciones. Ansa, asgo. Y después es, esa, as, os. Y se repiten esas mismas en la de los apellidos. Y la última, isa, hizo. Y no más. ¿Listo? Entonces, mis niños, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre el tema? No, señora, yo ya tengo todo claro. ¿Está difícil el No, tema? señora. No, señora. No, Está señora. súper sencillito. ¿En qué consiste? Pues en estar muy concentraditos. El tema en sí no es extenso, no es pesado. Es muy sencillo. Bueno. Vamos entonces con la fecha de hoy. Y vamos a hacer ahora sí la consignación. Entonces, today is Monday. ¿Qué día es hoy? Hoy es 7. September. Bueno, allí queda entonces la fecha del día de hoy. Y vamos entonces, por favor, a realizar la consignación. ¿Listos? Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, mis amores, de una vez. Recordemos, por favor, mañana tenemos acumulativo. Entonces, para que estemos pendientes, para que realicemos a tiempo todo, estudiemos. Ya esta semanita, la última semanita. Por favor, hacemos tareitas, enviamos todo a tiempo, por favor. Profe, tengo una preguntita. Dime. ¿Cuándo es la entrega de boletines? Esta semana, mi amor, ya les estaremos enviando la nota al WhatsApp. ¿Listos? Gracias. Bueno.